Hemos venido hablando estos últimos domingos, hemos armado una serie en base al libro del profeta, ¿ya se acuerdan quién? Zacarías. Y hemos visto que Zacarías tiene una misión preciosa en su tiempo, porque el pueblo de Dios, por su desobediencia, por su rebeldía, había sido llevado como esclavo, cautivo, dice la Biblia, a otra ciudad, había sido llevado a Babilonia. Y cuando se cumplió el tiempo que Dios había dicho, 70 años, hubo un cambio en el imperio. Babilonia cedió el lugar, no de buena forma, pero por el poder de Persia. Y ahí el rey de Persia da la orden de que los judíos podían regresar a su tierra, pero cuando llegan se encuentran con todo absolutamente devastado, desolado, no solo el templo, sino también toda la ciudad, las casas, los muros. Y a partir de ahí empieza esta obra de Zacarías. En el primer domingo estuvimos hablando acerca de la importancia de entender que cuando Dios nos hace libres, no nos hace libres, y ese es el fin de la historia, nos hace libres para que podamos tener comunión con Él. Ellos estaban dedicando sus cosas, pero no estaban teniendo comunión con Dios. ¿Eran libres? Sí, pero no disfrutaban de la relación con Dios. Como resultado de eso, sus corazones estaban insatisfechos. Nada de lo que hacía les satisfacía, nada les alcanzaba. Entonces hablamos de que somos libres, porque Cristo nos ha hecho libres. ¿Amén? Pero no somos libres para ahora tener algún par de bendiciones. Somos libres para poder acercarnos a Dios. Teniendo libertad, dice el escritor a los hebreos, acerquémonos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en esa comunión y en esa intimidad con Dios es que nuestros corazones son saciados. ¿Bien? Y no se trata de lo material, no se trata de lo temporal, sino de la necesidad más profunda de nuestro corazón. Después, el segundo domingo, hablamos acerca del ánimo. Y Zacarías tiene una función hermosa de animar al pueblo. Porque dijeron, sí, vamos a reedificar, pero había tanto por reedificar. Y estaban rodeados de tanta injusticia, tanta maldad, que se desanimaban. Entonces Dios manda que el profeta les dé ánimo. Y les dicen, por más que es mucho el trabajo, ánimo, porque yo les voy a ayudar. Y eso también se aplica a nosotros. Tenemos mucho para ordenar nuestra vida, mucho para reconstruir, para hacer nuevo. Bueno, ánimo, dice el Señor, porque yo voy a estar con ustedes. Y va a venir un día donde va a venir el mejor y el más perfecto intermediario entre Dios y los hombres, el mejor y más perfecto rey, y Él va a terminar la obra en el corazón de cada uno de ustedes. Pero mientras tanto, edifiquen con ánimo, ¿bien? Por ahí edificamos un poquito y nos equivocamos y cometemos algún error y parece que desedificamos y nos desanimamos, pero el Señor dice, ánimo, sigan edificando, porque el que empezó la obra es Dios y el que la va a terminar es Dios. ¿Amén? Nosotros tenemos que tener ánimo. Y el domingo pasado hablamos de algo que también estaba sufriendo el pueblo, y era la religiosidad. Ellos cantaban, ellos ofrendaban, ellos trabajaban, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Entonces, por medio del profeta, el Señor les dice, ¿saben qué? Todo lo que están haciendo ustedes es vacío. Y hablamos de la importancia de que no vengamos solamente a la iglesia y cantemos y aplaudamos y tratemos de obedecer a Dios en la semana, sino que realmente lo hagamos llenos de afecto por Dios. Que todo lo que hagamos no sea vacío, sino lleno, pleno de amor por Dios y también de amor por los demás. Porque si no, todo eso es religioso. Y podemos pensar, ¿por qué me esfuerzo tanto? ¿Recuerdan el hijo mayor del padre del hijo pródigo? Dice, todo el tiempo estuve con vos sirviendo, haciendo cosas, obedeciéndote, y nunca me has dado nada. Su corazón por fuera parecía un hijo obediente en comunión con el padre, pero él en definitiva estaba enojado con su padre y no estaba disfrutando, no hacía las cosas por amor al padre, sino simplemente por obligación. Y lo peor que podemos hacer nosotros es vivir por obligación, es hacer lo correcto por obligación, porque la Escritura dice que si nosotros hacemos todo sin amor, no sirve de nada. Y hoy vamos en esta parte número 4 de la serie del libro de Zacarías. Vamos a cubrir algunas cosas que están ahí entre los capítulos 9, 10 y 11. ¿Sí? Así que si quieren anotar, este sermón se va a basar en los capítulos 9, 10 y 11. Zacarías empieza el capítulo 9, acá entre el 8 y el 9, uno lo tiene en la misma hoja quizás, pero en tiempo, en años, pasó mucho tiempo. Pueden haber pasado más de 10 años, según dicen algunos. Y Zacarías empieza a escribir acá el capítulo 9 y dice que llegaría el día, oído esto, Zacarías dice, va a llegar el día en el que yo voy a darle el merecido castigo a las naciones que los maltrataron a ustedes. Y ahí Zacarías empieza a
anunciar y empieza a dar una lista de todas esas naciones, esos pueblos que Dios iba a juzgar justamente como castigo por haber maltratado al pueblo de Israel. Pero a pesar de que esos pueblos iban a recibir castigo, ahí cerquita del comienzo del capítulo 9, Zacarías escribe algo que es bastante interesante, bastante nuevo en lo que hasta acá el pueblo había escuchado. Dice que iba a llegar el día en que Dios iba a quitar la idolatría de los pueblos enemigos. Interesante eso, ¿no? Ellos están escuchando al profeta y dicen, yo voy a castigar, y empieza a nombrar todas las ciudades. Y ellos, bien, que los castigue, sí, por lo que nos hicieron sufrir, por cómo nos maltrataron. Pero después el profeta llega a decir, pero yo un día voy a limpiarlos. Y dice el versículo 7 de Zacarías 9, escuchen, entonces los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y serán como un clan de Judá, en Judá. Los filisteos de Ecrón se unirán a mi pueblo. Quiero que lo dejen ahí en la pantalla, en YouTube, que lo dejen en la pantalla acá. Quiero que veas esto. Entonces, los filisteos. ¿Los quién? ¿Los quién? Escuchen el pastor. ¿Los quién? ¿Los quiénes? Los filisteos. Filisteos es sinónimo de enemigo. Cuando un judío, un hebreo ve filisteo, ve un enemigo. Filisteo significa invasor. ¿Se acuerda de la pelea de David y Goliat? ¿Y Goliat de dónde era? Filisteo. Y un tal Sansón y Dalila, una Dalila que lo engañó y que ¿de dónde era Dalila? Filistea. Para un hebreo leer filisteo es leer un enemigo. Y acá está diciendo, entonces los enemigos de ustedes van a terminar adorando a nuestro Dios. Y dice que Dios va a hacer algo tan glorioso que va a limpiar la idolatría de estos pueblos y estos pueblos van a adorar a Dios. O sea, no solo limpiaría los ídolos, sino que dice que los haría parte. Imagínense a un hebreo escuchando, los filisteos van a ser como un clan de Judá. ¿Qué? Nosotros no podemos ser una línea con los filisteos. Está diciendo, está profetizando el injerto de los pueblos no judíos en la línea de la bendición. Míralo del lado, ese sos vos. Porque Dios le prometió a Abraham bendiciones, pero también le prometió que a través de él iba a bendecir, ¿se acuerda? A 10 naciones, a 20 familias, a todas las familias de la tierra. Y entonces está diciendo, va a llegar el día donde yo voy a arrancar los ídolos de los pueblos enemigos. Pero no solo eso, sino que los voy a injertar para que estén dentro del clan de Judá. Van a ser como una provincia más, van a ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Quizás, ¿cómo le habrá sonado a los hebreos que escucharon esto? ¿Será poético? ¿Será simbólico? ¿Cuántos de los que están acá tienen en su entorno una persona, un ser querido, que parece que nunca se va a convertir a Cristo? ¿Se imaginan a los hebreos diciendo, los filisteos van a dejar los ídolos y van a adorar a Dios y van a ser parte del pueblo? Si me dijeras de otro pueblo, pero los filisteos, ¿cuántos tienen un ser querido? Dicen, mi esposo creo que nunca va a dejar los ídolos. Mi hijo, mi hija, creo que nunca va a dejar de salir, de ir a las fiestas, de vivir esa clase de vida. Yo creo que ella nunca va a dejar esos ídolos. Yo creo que mi hijo nunca va a abandonar ese estilo de vida. Yo creo que mi esposa no va a cambiar. Yo creo que mis padres nunca van a llegar a conocer a Dios. Creo que ellos no van a tener el privilegio de adorar al mismo Dios que yo. Pero este pasaje nos da esperanza, porque dice que yo, dice el Señor, voy a arrancar los ídolos de las manos de los filisteos y voy a limpiar sus corazones y ¿saben qué? Ellos y ustedes me van a adorar. Y cuando la gente ve adorar no va a saber quién era de Judá y quién era filisteo porque van a ser un solo pueblo. Amén. Te doy ánimo esta mañana. Porque puede haber un ser muy amado, quizás vive en tu propia casa, quizás es tu esposo, tu esposa, la persona más cercana en tu vida.
Y algo en tu mente te dice, nunca va a adorar a tu Dios. Pero acá hay un testimonio de que sí va a poder adorar a Dios. Si Dios decide arrancar los ídolos de su corazón, no va a haber nada que lo detenga. Amén. Dice la Biblia que cuando Él se levanta, por eso estamos hablando de que el Rey vendrá. Y cuando el Rey viene a un corazón, dice la Biblia que los ídolos se derriten como cera y se desvanecen como el humo. Aleluya. Y una persona puede estar aferrada a ídolos, puede decir, no, porque mis hijos o mi padre y mi madre están metidos en la nueva era y andan con cosas de ocultismo. Y yo creo que ellos nunca, me parece que cualquier otro sí, pero ellos no. Yo te quiero decir algo. Cuando el Rey aparece, los ídolos se derriten como cera. Y los ídolos se dispersan y quedan en nada como el humo en el viento. Así que te pido que sigas orando. Amén. Por eso dice el Salmo, levántate, Señor. No necesitamos hacer tantas cosas nosotros, más que pedirle al Señor que se levante. Y cuando Él se levanta, Él se deja ver. Ahí se terminó la historia de los ídolos. ¿Cuántos decimos, esa es mi historia? ¿Cuántos de los que estamos acá éramos eso que decían, no, este no va a venir nunca? Y acá está saltando, cantando, sirviendo. ¿Saben por qué? Porque cuando el Rey viene, los ídolos se caen. ¿Amén? Así que tengan fe. No hay nueva era, no hay incredulidad, no hay desinterés, no hay apatía, no hay nada que pueda sostenerse. Y ahí están ellos escuchando a Zacarías diciendo estas cosas gloriosas. Pero además dice, versículo 8, Dios dice, guardaré mi templo y lo protegeré de ejércitos invasores. Estoy vigilando de cerca para asegurar que nunca más los opresores extranjeros invadan la tierra de mi pueblo. Miren, en los primeros versículos, Zacarías, por inspiración de Dios, empieza a dar una serie de nombres de pueblos, de regiones, que Dios iba a castigar por causa de su maltrato a Israel. Ahora, cuando llega al versículo 8, dice, pero ¿saben qué? Yo voy a cuidar a mi pueblo y yo voy a vigilar de cerca. ¿No es hermoso nuestro Dios que nos vigile y nos cuida de cerca? Dice, yo voy a vigilar de cerca a mi pueblo para que ya no más ejércitos invasores los lastimen. ¿Saben qué? Zacarías estaba anunciando lo que iba a pasar 200 años después. Un tal Alejandro Magno, Alejandro el Grande, se iba a levantar e iba a empezar a conquistar. ¿Y saben qué? No dicho por alguien del cristianismo y de la línea cristiana o espiritual. Historiadores dicen que la línea de avance de Alejandro Magno fue exactamente la lista de las ciudades como Zacarías las escribió. Dice, van primero esta, después esta, después esta, después esta ciudad. Todas van a ser condenadas y castigadas por Dios por su maltrato. Y cuando Alejandro Magno invade esos lugares, ¿saben qué? Hace exactamente el recorrido que Zacarías escribió 200 años antes. ¿Tenemos un Dios grande o no? Y cuando se enteran, los historiadores dicen que cuando se enteran de que Alejandro Magno viene, Alejandro Magno era absolutamente sediento de poder, un emperador tremendo, y dice que cuando en Jerusalén se enteran de que la próxima ciudad, el próximo pueblo a conquistar era Jerusalén, empezaron a decretar ayuno y los sacerdotes se vistieron de blanco y empezaron a llorar porque ya veían lo que venía. Pero Dios había prometido algo. Guardaré mi templo y protegeré de los ejércitos invasores. Estoy vigilando de cerca para que los opresores no lastimen a mi pueblo. Saben que los historiadores dicen que no entienden por qué. El mismo Alejandro Magno que venía destruyendo, quemando y derribando ciudad tras ciudad, cuando llegó a Jerusalén, amó a Jerusalén, fue amable con Jerusalén y los trató como a ningún otro pueblo. ¿Cuántos tenemos un Dios grande? Saben, a veces nosotros pensamos que nuestra vida está en manos de alguien, ¿no? Ellos pensaron, estamos en la mano de Alejandro Magno, ahora cuando llegue, nosotros hoy lo vemos 2500 años después, 2200, 2300 años después, y vemos la historia ya escrita, cumplida. Pero imagínense estar con sus familias, estar con su gente amada y escuchar que viene Alejandro Magno, después de destruir ciudad tras ciudad y pueblo tras pueblo, y encontrarlos a ustedes, sin ejército, sin defensa,
diciendo la misma suerte de todos estos pueblos es la que nos toca a nosotros, porque Alejandro Magno es el hombre más poderoso del planeta. Y quizá alguno esta mañana piensa que su vida está en manos de alguien o de algo. Y pensás que tu futuro está en manos de alguien. Pensás que tu futuro laboral, familiar, que tu futuro espiritual incluso está en manos de alguien. Pero miren, Alejandro Magno, sin saberlo, trató a ciertas naciones con dureza, porque Dios así lo quiso. Y cuando llegó a su pueblo, al que le había prometido protección y cuidado, Alejandro Magno no sabemos qué habrá pensado, qué idea, qué sueño habrá tenido, pero Alejandro Magno lo trató con amabilidad. Yo quiero decirles a los que viven con temor y viven pensando que sus vidas están en manos de ese patrón, de ese papá, de ese esposo, quiero decirte, tu vida no está en manos de nada ni de nadie más que de Dios. ¿Amén? Que no tengas miedo, que confíes. Porque es cierto que a veces pasan cosas difíciles a nuestro lado, pero nada ni nadie va a alterar el plan de Dios con tu vida y lo que Dios prometió para tu vida, Él lo va a cumplir. ¿Amén? Dice la Escritura que no se duerme el que te guarda. ¿Amén? Que Él vela por vos, que Él está ahí siempre al lado tuyo, cuidando tu entrada y tu salida. Ahora, hay un cumplimiento que se iba a dar de esta palabra de Zacarías, hay un cumplimiento que se iba a dar después en el tiempo. Hay un cumplimiento inmediato, parcial, cuando Dios lo protege de Alejandro Magno, pero va a haber un cumplimiento definitivo y perfecto cuando el rey venga, porque acuérdense que Zacarías se trata de que el rey va a venir de nuevo. ¿Amén? Y cuando el rey regrese, hoy vemos que Israel no está en paz. Hoy vemos que Israel está preocupado por invasiones en un lugar, en otro, no tiene toda la extensión de tierra que Dios le prometió. Entonces estamos seguros de que esta palabra tiene un cumplimiento también en el futuro. Y el libro de Zacarías es así. Si tenemos un calendario en la mano, tenemos que ir 500 años para atrás, volver 2000 años, irnos al futuro, no sabemos cuánto. ¿Por qué? Porque Zacarías habla en un rango de tiempo extraordinario. Y habla de cosas que se cumplieron en el futuro inmediato y habla de cosas que ni siquiera hoy todavía se han cumplido, pero se van a cumplir. ¿Amén? Entonces, quiero que avancemos teniendo en cuenta, por favor, esta dimensión de Zacarías que habla del futuro inmediato, pero también del futuro lejano. Y con esto en mente quiero que vayamos al versículo que sigue, Zacarías 9, verso 9. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. De esto se trata Zacarías. Tu rey viene hacia ti. Hasta acá Judá no tenía su rey. Siempre era el rey de Babilonia, el rey de Persia, el rey de Grecia o el emperador, pero no tenía su rey. Pero acá Zacarías le dice: no te preocupes. No te preocupes, hija de Sión, no te preocupes, Jerusalén. Y no solo no te preocupes, alégrate. Alégrate porque un día tu rey va a venir hacia ti. Amén. Ese rey, ese Mesías, ese Salvador, era de carácter justo, victorioso y agrega algo Zacarías, humilde. ¿Y montando sobre qué? ¿Sobre qué? Zacarías, ¿de qué está hablando ahí? Zacarías está hablando de la primera venida de Cristo, ¿sí? Los emperadores, los conquistadores, en el lenguaje, en el simbolismo, andaban en caballos blancos, que era de conquista. ¿Y en qué venía Jesús entrando a Jerusalén? ¿En un qué? En un burrito. Y ahí Jesús va llegando unos días antes de la crucifixión y le dice a los discípulos: miren, vayan a la ciudad, van a ver un burrito atado al lado de su madre, un burrito que nadie ha usado, desátenlo. Y cuando el dueño le diga: ustedes díganle: el Señor lo necesita. Qué bueno ser como ese hombre, ¿no? Que cuando el Señor necesite algo de nosotros, lleve. Y uno parece, ¿qué contribución puede hacer? ¿Qué aporte puedo hacer al reino de Dios? ¿Qué aportaste vos? Yo aporté un burrito. Pero no es simplemente un burrito. Es que la fidelidad de Dios, que 500 años antes dijo que el Mesías iba a entrar cabalgando en un burrito, la reputación y la fidelidad y el honor de la palabra de Dios estaba en juego detrás de ese: sí, lleven ese burrito. Amén.
Y Dios ha prometido ayudar, Dios ha prometido consolar, Dios ha prometido estar con los débiles, Dios ha prometido ayudar al pobre, cuidar a la viuda, amar al huérfano. Y cuando nosotros hacemos cosas para esa gente a la que Dios le ha prometido algo, nosotros no simplemente estamos dando un vaso de agua o estamos dando un mensaje de aliento, nosotros estamos diciendo que el Dios de los cielos es confiable. ¿Amén? Y entonces Jesús entra en ese burrito y hasta ahí se cumple el versículo 9. ¿Eso ya pasó? Sí. Pero Zacarías sigue, porque después del versículo 9, ¿cuál sigue? El 10. Algunos se quedaron pensando, después del 9, ¿cuál sigue? El 10. Y dice el versículo 10, destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Zacarías 9, 10. En su primera venida, ¿Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito? Sí. En su primera venida, ¿Jesús quebró el arco de combate? No. ¿Dominó de mar a mar? No. ¿Estableció su gobierno en las naciones desde el Éufrates a los fines de la tierra? No, eso todavía no ha pasado. ¿Estableció paz en las naciones? Miren las noticias y van a poder responder que Él no ha establecido paz en las naciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esto se va a cumplir en la, díganlo, vamos iglesia, en la segunda venida. Ahora Zacarías escribía de corrido, va a entrar sobre un burrito y va a quebrar el arco, pero él no estaba viendo que estaba hablando de dos momentos diferentes. Y eso se va a cumplir en la segunda venida, cuando el rey venga. El versículo 14 dice, el Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. El Señor soberano hará sonar el cuerno de carnero, esa era una trompeta de guerra, y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. Entonces ellos estaban esperando un Mesías que ataque como un torbellino y ahí ven a Jesús viniendo en un burro. El título del sermón de hoy se llama Tropiezo. Y vamos a ver cómo en esta parte de Zacarías se nos enseña algo práctico, algo en lo que tropezó el pueblo de Dios en ese momento y algo que causa mucho dolor al pueblo de Dios en todas las generaciones, en la nuestra también, algo que es muy doloroso, que es muy triste, tropezar en esto mismo que ellos tropezaron. Y no solo es dañino, sino que también es uno de los tropiezos más comunes. Quiero hablarte del tropiezo que se produce cuando Dios no actúa de la manera que esperábamos. ¿Alguna vez Dios obró de una manera distinta a lo que esperabas? Una oración por sanidad y la sanidad no llegó. Una oración para no estar solo, para no estar sola, para tener un compañero y Dios no respondió esa oración. Una oración por cierta solución, por cierta puerta abierta, por una respuesta y no llegó. ¿Cuántas veces has esperado que Dios actúe de una manera, pero Dios actuó de otra? Y ¿saben qué? Esos son momentos de mucho peligro y de mucho riesgo en nuestra vida, porque el riesgo de esto es tropezar. Decí conmigo, tropiezo. ¿Qué es tropezar? Bueno, ya sabemos lo que es tropezar, pero es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia, ¿sí? Y en todo lo que es el Nuevo Testamento aparece una palabra, se traduce la palabra tropezar, de una palabra griega que es escandalizo. Escandalizo. ¿Y qué significa esto? Significa tropezar, por supuesto, pero también significa escandalizarse. ¿Le suena? Escandalizo. ¿Sí? Escandalizarse. Y también significa ofenderse. Entonces, ¿qué es tropezar? Tropezar es escandalizarse por algo y es ofenderse. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Dice Mateo 13:57, hablando de Jesús, y se escandalizaban a causa de él.
Se escandalizaban, y la palabra es esa, y hay otras traducciones que dicen, y se ofendían por causa de él. Querían, hermanos, querían un Mesías como un Alejandro Magno, pero judío. Querían un Mesías conquistador, querían un Mesías que viniera a defenderlo de sus enemigos, que quebrara el arco, que dominara de mar a mar. Querían un Mesías así como Alejandro Magno. Eso es lo que ellos esperaban. Pero vino con humildad y en paz. Los comentaristas dicen que cuando un rey, cuando una autoridad, un soberano quería entrar en son de paz a un lugar, en lugar de ir en un caballo blanco, ¿en qué iba? Dígalo, en un burrito. Entonces ellos querían guerra y Jesús aparece en un burrito. Ellos querían un Alejandro Magno que quebrara el arco de sus enemigos y demás, y que aparece Jesús diciendo, amen a sus enemigos. Es distinto, ¿no? Y entonces ellos dijeron, no, este no puede ser el Mesías. Se escandalizaban, se ofendían, tropezaban porque Jesús no estaba haciendo lo que ellos esperaban. Ellos querían que Jesús derrotara a sus enemigos y Jesús le dice, perdónenlos. ¿Qué? ¿No estás viendo? Perdónenlos. Oren por ellos, ¿eh? Y encima, este Mesías, en su primera venida, su mensaje, ¿cuál fue? Arrepiéntanse. ¿Qué? Nosotros estamos sufriendo, nosotros necesitamos que nos libres de la opresión y nos decís que oremos por los enemigos, que los bendigamos, que los amemos y encima nos decís que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Se ofendieron y tropezaron. Ahora miren lo que dice Mateo, capítulo 11, verso 6. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? ¿A qué le suena bienaventurado? Me hacen, pero no me dicen. ¿A qué le suena bienaventurado? ¿Cómo? Bendecido, ¿sí? Exacto. Bienaventurado es bendecido, afortunado, ¿sí? Otro significado es como algo naval que tiene un buen viento, ¿no? Para navegar, o sea, alguien que tiene un buen futuro, alguien a quien le está yendo bien. Y dice, bienaventurado, ¿quién? El que no tropieza por causa de mí. Qué raro que Jesús dijera, bienaventurado el que no tropieza por causa de mí, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. ¿Por qué? Vieron que si a uno le pregunta, decime una de las bienaventuranzas, y nosotros decimos, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Pero esta bienaventuranza, hermanos, es un tesoro para nuestra vida. Bienaventurados los que no tropiezan por causa de mí. ¿Y en qué contexto Jesús está diciendo esto? Bueno, Juan el Bautista está sirviendo a Dios, está llamando al arrepentimiento, está preparando el camino para el Señor y por hacer esas cosas lo meten preso. Y Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar a Jesús, pregúntenle, ¿es el Mesías o no es el Mesías? ¿Qué estaba esperando Juan el Bautista? Que Jesús fuera con 3 abogados a sacarlo de la cárcel, ¿o no? Eso es lo que él esperaba. Y entonces Jesús les dice a los discípulos de Juan, miren, vayan y díganle a Juan que sí soy el Mesías. Estamos haciendo milagros, los pobres son bendecidos, se está anunciando el reino de Dios, hay libertad, hay sanidad. Y cuando él se van los discípulos. Jesús le dice a sus discípulos, bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Bienaventurado el que no se ofende cuando yo no hago lo que espera. ¿Cuántos me van siguiendo esta mañana? Bienaventurado, esta es la idea de hoy, bienaventurado el que no se ofende cuando Dios no hace lo que Él espera. Porque hermanos, muchas veces en tu vida te va a pasar que Dios no hace lo que vos esperás, o te ha pasado o te va a pasar. Y acá hay una bendición, acá hay una bienaventuranza, un buen futuro. Si vos cuando Dios no hace lo que estás esperando, vos no te ofendes, vos no tropezas. ¿Amén? Hermanos, la ofensa... Nos volvemos a meter ahora en Zacarías. La ofensa nos lleva a la traición. Si nos ofendemos con Dios porque Él no hace lo que estamos esperando, ¿saben qué? Es cuestión de tiempo, pero nosotros le vamos a dar la espalda a Dios y vamos a traicionar. Y nos vamos a ir. Zacarías anticipa que van a rechazar al buen pastor, lo anticipa esto, y Dios le dice algo a Zacarías.
Dice, mira, ahora vas a convertirte en un actor, Zacarías, porque a los profetas Dios los mandaba a cosas raras, ¿o no? ¿Bien? A uno lo hizo estar como un año de un lado, de un costado, ¿se acuerdan de eso? Y a Zacarías le dice, bueno, vos ahora vas a ser pastor, pero yo soy profeta, pero vas a ser pastor y vas a ir a trabajar cuidando ovejas. Y vas a ser un buen pastor, pero ¿sabes qué? Las ovejas no te van a hacer caso. ¿Se imaginan a Zacarías que no tenía ni idea de pastorear, pero quería ser un buen pastor y las ovejas se le iban para todos lados? La Biblia dice que Zacarías estuvo pastoreando. Y hace bien su trabajo. ¿Y saben qué? Zacarías es rechazado, porque estaba actuando lo mismo que el pueblo hacía con Dios. Y entonces Dios le dice, quiero que los dejes ahora. Vos eres un buen pastor, pero te han rechazado, quiero que los dejes. Porque Dios les estaba mostrando que el pueblo estaba traicionando a Dios porque no querían ser pastoreados por Él. Porque el pueblo quería un Mesías como Alejandro Magno y Dios no se los había dado todavía. Escuchen esto, Zacarías 11, verso 12. Zacarías termina de trabajo y va, dice, pase por ventanilla Zacarías y cobre su último sueldo. Algo así fue, ¿no? Entonces cuando va a cobrar su último salario, dice, versículo 12, así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. ¿Cuánto valgo para ustedes como pastor? 30 piezas de plata. ¿Se acuerdan otra parte de la Biblia donde habla de 30 piezas de plata? 30 piezas de plata es el precio por el que Judas traicionó a Jesús. 30 piezas de plata era lo que la ley decía que se tenía que pagar si tu buey lastimaba al esclavo de alguien, tenías que indemnizarlo. ¿Cuánto valía un esclavo? 30 piezas de plata. Y está diciendo Zacarías, páguenme como buen pastor de esta nación, como buen pastor, páguenme lo que consideren que merezco. ¿Cuánto merezco? 30 piezas de plata. Y entonces dice, bueno, eso es lo que valgo. Y escuche cómo siguen. Dice el versículo 13. Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, a las 30 monedas de plata, dice, arrójalas al alfarero. Esta magnífica cantidad con que me evaluaron, está siendo sarcástico ahí Dios, ¿no? Esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. ¿No es exactamente lo que pasó con Judas? Judas se da cuenta de lo que hizo y va a devolver las 30 monedas y dice, no, a nosotros no nos devuelves nada, es asunto tuyo si te sentís mal. Y Judas tiró las 30 monedas en el templo y con eso se compró un campo para alfareros. Lo mismo que Zacarías está diciendo. ¿Ven la exactitud de Zacarías? Miren que está escribiendo 500 años antes de la traición de Judas. Pero está diciendo que el buen pastor iba a ser traicionado, le iban a dar la espalda. Y escuchen esto, no lo iban a valorar. ¿Por qué? Porque cuando Dios no hace lo que nosotros queremos que haga, nos ofendemos. Y cuando vos te ofendés con alguien, esa persona empieza a bajar valor a tus ojos. Tu papá hizo algo, tu hijo hizo algo, un líder hizo algo y te ofendés con esa persona, en tu corazón empezás a bajar el valor de la persona con la que estás ofendido. Es imposible estar ofendido con alguien y seguir valorando a esa persona. Y ellos estaban ofendidos ni más ni menos que con Dios. ¿Y qué pasó? Bajaron su valor absolutamente. Y cuando vos bajás el valor de alguien, no te va a costar mucho darle la espalda y traicionarlo. ¿Me siguen? Entonces, el peligro de ofendernos con Dios porque no hace lo que nosotros queremos es que Dios va a empezar a ser menos valioso en tu corazón. Y como empiece a ser menos valioso, van a aparecer otras cosas que te van a parecer más valiosas. Pero que el Señor nos ayude para no tener un corazón que tropiece en esto. Para tener un corazón como el de esa mujer que quebró el vaso de perfume y adoró a Dios. Y Judas dice qué derroche. Claro, porque para Judas Jesús ya no valía nada. Pero para esa mujer Jesús valía todo. Que Dios nos dé la gracia de tener un corazón así. Que para nosotros Dios lo vale todo. Dios es el mayor tesoro de nuestra vida. Pero ¿saben dónde se pone en peligro eso?
cuando el Señor no nos da lo que nosotros esperábamos. Y empieza su valor a bajar en nuestro corazón y lo podemos traicionar. Y decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué esforzarme en servir? ¿Para qué voy a seguir siendo fiel con mi ofrenda? ¿Para qué seguir peleando contra la tentación? Cuando el valor de Dios empiece a bajar en tu corazón, tarde o temprano, más temprano digo que tarde, vas a terminar dándole la espalda. Pero que Dios sea valioso en tu corazón. Amén. Bienaventurado el que no se ofende con Dios cuando no hace lo que esperaba. Puede haber acá personas que tienen en su corazón esta oración o esta pregunta: ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué no impidió ese accidente? ¿Por qué no tocó el corazón de esa persona para que no me lastimara? ¿Por qué no me abrió esa puerta? ¿Por qué no me guió? ¿Por qué no me cuidó? ¿Por qué permitió eso? ¿O por qué Dios me pide esto? Puede ser que te estés preguntando esas cosas. ¿Saben? Yo quiero exhortarlos en esta mañana. No tropieces. No te ofendas con Dios. Porque Él no esté dándote lo que esperabas. No te ofendas con Dios. Porque si no, el valor de Dios en tu corazón va a empezar a caer y más temprano que tarde lo vas a traicionar. Y Zacarías 10, verso 2, nos dice otro peligro del tropiezo y de la ofensa con Dios. Y es que nos lleva a estar desprotegidos. ¿Cuántos somos ovejas? Yo soy un león, pastor. ¿Qué somos? Somos ovejas. ¿Somos ovejas o no? Y la oveja, lo dijimos hace poco acá, la oveja ¿qué virtud tiene la oveja, pastor? La única virtud de la oveja es caminar atrás del pastor, la única. Porque no ve bien, no tiene elementos de defensa, se engancha en la lana en cualquier cosa. Si el pastor no está diciendo, no comas eso, come cosas venenosas, se intoxica, no tiene forma de orientarse. O sea, una oveja sin pastor, ¿me entiende? ¿Sí? ¿Me entiende? Y nosotros somos ovejas. Y cuando nosotros nos ofendemos porque Dios no está haciendo lo que queremos que haga, ¿saben qué? Nosotros nos empezamos a desviar, nos empezamos a alejar, y eso, ¿saben qué significa? Desprotección. Y te aseguro que no querés esa clase de desprotección. Dice Zacarías 10:2, los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor. Los adivinos predicen solo mentiras. Así que mi pueblo vaga como ovejas, ¿cómo? Perdidas. Ellos piensan que están eligiendo su camino, pero acá dice, vagan como ovejas perdidas. Escuchen, y las atacan porque no tienen pastor. Zacarías anticipa que el pueblo iba a rechazar continuamente a Dios y por eso iban a estar como ovejas sin pastor, desprotegidas. Zacarías 11, 9 y 10. De nuevo volvemos a la parte donde Zacarías está trabajando como pastor. Y escuchen esto. Dice Zacarías, perdí la paciencia con estas ovejas. Y ellas también me odiaron. Miren qué relación linda que había, ¿no? Perdí la paciencia y ellas también me odiaron. Así que les dije, ya no seré su pastor. Entonces tomé mi vara llamada favor y la partí en dos. Verso 14, después tomé mi otra vara llamada unión y la partí en dos. ¿Cuál es la consecuencia de rechazar a Dios, de ofendernos con Dios y de rebelarnos y darle la espalda a Dios? ¿Por qué Él no nos está guiando como nosotros queremos? ¿Por qué Él no nos está dando lo que nosotros le pedimos? ¿Cuál es la consecuencia? La desprotección. Y dice Dios, dice el pastor ustedes me odian. Y lo que hace Zacarías es algo visible, visual, quiebra la vara llamada favor, llamada gracia, y quiebra la vara llamada unión. Y hermanos, nosotros necesitamos caminar todos los días de nuestra vida bajo el favor de Dios. Si no es por el favor de Dios, nosotros no podemos sobrevivir un segundo en este mundo. Hay toda una cultura incluso como de desprestigio y como hasta de burla del mundo espiritual y del diablo. El diablo a mí no me hace nada, el diablo solo sabe cuánto calzo porque ¿Han escuchado eso?
Hermano, dice la Biblia que ni siquiera el arcángel Miguel quiso decirle nada a Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y nosotros, que somos inferiores todavía en gloria, hablamos, dice, de las potestades espirituales como si fueran nada. Hermanos, nosotros si Dios nos abriera los ojos a lo espiritual y viéramos que, como dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Gobernadores. Me dijo que se acordaba. Gobernadores, principados, potestades espirituales en las regiones de oscuridad. Tenemos guerra. Y nosotros necesitamos, ¿qué cosa? El favor de Dios. Y cuando nosotros nos ofendemos, por eso es tan diabólico esto de ofendernos, porque cuando nos ofendemos, nos empezamos a alejar de Dios. Y Dios no nos aborrece, Dios no nos odia, pero nosotros nos alejamos del favor de Dios. Y empezamos a tener una desprotección y empezamos a sufrir y a lidiar con cosas que Dios no quiere que lidiemos. Pero nosotros hemos elegido ese camino. Hermano, no te ofendas con Dios. En un grupo como este seguramente habemos personas que quisiéramos que Dios haga algo y no lo hace. Pero yo te quiero exhortar y te quiero animar esta mañana. No te ofendas con Dios, porque eso te va a desproteger. Necesitas el favor y necesitas la gracia de Dios sobre tu vida. Amén. Quiero terminar dándote 2 consejos del libro de Zacarías. ¿Cómo hacemos para no tropezar? ¿Cuántos queremos ser bienaventurados? Queremos ser bienaventurados. Yo quiero ser bienaventurado. Bienaventurados los que no se ofenden cuando Dios no hace lo que esperaban. Y esta es palabra de Jesús. Bienaventurado el que no tropieza por mi causa. Bienaventurado, hermano, si no te ofendes con Dios. Recordá que la prioridad de Dios es tu corazón. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Que estés sano, que tenga plata, que viva 100 años, que sea feliz. La prioridad de Dios es tu corazón. Y de hecho el proverbio dice, cuidad sobre todas las cosas, ¿qué cosa? Tu corazón. Dios no nos va a decir, ustedes cuiden su corazón, pero no es lo más importante. No, si nos manda a cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas, es porque lo más importante que es nuestro corazón. Y Dios no se salta prioridades. Dios primero va a lo más importante y lo más importante es tu corazón. Este es un gran motivo de tropiezo, hermanos. Queremos que Dios obre en el problema, en la relación, en la deuda, en la enfermedad, en las cosas. En definitiva, queremos que Dios obre afuera. Señor, hace algo. Normalmente se hace algo. Tiene que ver con el jefe, tiene que ver con el clima, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el diagnóstico. Señor, hace algo. Pero la prioridad de Dios es tu corazón. Los judíos querían que Él trajera libertad nacional, querían que trajera libertad, victorias militares y pedían eso. Pero Jesús viene primero, Dios dice primero lo primero. Y primero, ¿qué tenían que hacer? Tenían que limpiar su corazón. Sí va a haber victorias militares, sí. Sí va a haber una prosperidad tremenda. Sí, como dice el profeta Zacarías, los voy a repoblar de tal manera que ya no va a entrar gente acá. Pero Señor, somos apenas un puñadito. Yo los voy a bendecir, los voy a multiplicar. Queremos eso. Un momento. Primero, tienen que recibir el que viene en el burrito. Primero tienen que arrepentirse. Primero tienen que limpiar su corazón. Señor, danos esa victoria. Yo te la voy a dar a la victoria, está prometida. Pero primero, Dios no se salta prioridades. Primero, hay que arreglar las cosas en el corazón. Entonces, ¿por qué nos ofendemos? Porque nos olvidamos de que la prioridad de Dios es nuestro corazón. Dios no se va a saltar prioridades. El corazón tenía que volverse a Dios con sinceridad. Y entonces, cuando el corazón de ellos se volviera a Dios con sinceridad, entonces todo lo prometido en el pacto Dios se los iba a dar.
Pero ¿por qué no están disfrutando todavía las bendiciones del pacto Israel? ¿Por qué todavía no lo disfruta? Porque rechazaron al que venía en ese burrito. Hermanos, nosotros tenemos que quebrantar nuestro corazón delante de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle a Dios que trate con nosotros. Y cuando Él haga eso, después va a empezar a venir todo lo demás. Hermanos, queremos soluciones a los problemas, pero no queremos cambios en el corazón. Yo quiero que Dios me solucione los problemas, pero no estoy dispuesto a que cambie mi corazón. Y Dios no se salta prioridades. Primero va al cambio de tu corazón y después vendrán las soluciones a tus problemas. Y te ofendes porque Él no está solucionando los problemas, pero no está haciendo eso porque se haya olvidado. Es que antes de solucionar problemas, Él va a trabajar adentro. Amén. Zacarías anunció 2 venidas de Cristo. La primera fue para llamarlos a un cambio de corazón. Y la segunda era para darles todas las respuestas que ellos estaban esperando. Pero ellos se querían saltar la parte del corazón. Querían ir directamente a la bendición, directamente a la libertad, directamente a la victoria. Pero Dios no se salta prioridades. ¿Cuál es el resultado de eso? Tropezaron. Hermano, recuerda que la prioridad de Dios es tu corazón. Cuando veas que Dios no está haciendo lo que vos esperás que haga, acuérdate de algo. Cuando no ves a Dios trabajando afuera, ¿dónde está trabajando? Adentro. Colabora con Dios. ¿Cómo? Colabora con Dios. Cuando algo que esperas no se está dando, tómate un momento para sentarte y decir, Señor, ¿no estás haciendo lo que yo espero que hagas afuera? Pero mostrame qué es lo que querés hacer en mí. Señor, despertate, ¿no te importa que nos estamos ahogando? ¿Se acuerdan? ¿Qué querían ellos? Que se calme la tormenta. ¿Está bien eso o no? Sí. Pero tenían otro problema ellos. Su incredulidad. Y entonces se enojaron y juzgaron a Jesús y le dijeron, ¿a vos no te importa que nos estemos muriendo acá? ¿Era verdad eso? No era verdad. Pero Dios a veces nos hace pasar por situaciones para tratar con nuestro corazón. Y mientras nosotros tenemos urgencia para que la situación termine, Dios tiene urgencia para que cambies en tu corazón. Entonces, si algo no está siendo respondido por Dios, yo te quiero animar a que le digas, Señor, ¿cómo puedo colaborar con vos? ¿Y saben qué? Cuando hacemos eso, nos ponemos detrás del buen pastor. ¿Amén? Y Él nos va a empezar a guiar, y Él nos va a enseñar, y Él nos va a mostrar, y nos va a defender, y nos va a corregir. Pero no te ofendas con Dios. Él está trabajando en vos. Y lo último, recordá que hay cosas que no vemos. Él trabaja en el corazón. No te ofendas si no está trabajando afuera, porque Él trabaja adentro. Pero lo otro, para que no tropieces, para que no te ofendas, acordate, hay cosas que nosotros no vemos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la soberbia de pensar que sabemos mejor que Dios lo que Dios tendría que hacer? ¿O no? Solo yo. ¿Sabes? También Ariel, somos dos Ariel, bien. Señor, vos tenés que... ¿Esa oración has hecho? Nos ofendemos porque pensamos que Dios no está haciendo lo que debería hacer. Nos ofendemos porque pensamos que Él tendría que hacer tal cosa y no lo está haciendo. Hermanos, recordemos que nosotros no vemos todo. Los profetas, cuando escribían, pasaban de un versículo al otro y ellos ni se imaginaban lo que estaban escribiendo. No, pero si ellos tenían inspiración, no entendían. Nosotros hoy podemos entender mejor a Zacarías que Zacarías. Nosotros hoy podemos entender a Isaías mejor que Isaías. ¿Por qué? Porque ellos veían hacia adelante. Y se dice que los profetas veían como cuando nosotros vemos montañas en un viaje.
Y vemos dos montañas y vemos que hay dos montañas y las vemos juntas. Y decimos, hay una montaña y otra montaña. Pero como estamos lejos, no vemos que entre una montaña y otra hay un montón de kilómetros. Y los profetas escribían esto y vemos en la Navidad, decimos, un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Ahí Isaías ya pasó 5.000 años quizás o 2.000 años para adelante. Porque un niño nos es nacido, fue Belén. Pero el principado sobre su hombro y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin, es cuando el rey vuelva. Amén. Y entonces Isaías escribía eso, pero no lo sabía. ¿Y por qué dice pastor que no lo sabía? Porque Jesús dice, porque el apóstol Pedro dice que no lo sabían. Miren, 1 de Pedro 1, 10 y 11. Incluso los profetas, ¿quién? ¿Se acuerda que era Zacarías? ¿Que era Isaías? Entonces, incluso los profetas quisieron saber más. Míralo del lado, míralo por favor, ya terminamos, pero decirle, hay cosas que no ves, hay cosas que no sabes. ¿No te pareciera que Isaías sabía todo? Yo leo Isaías y digo, Isaías sabía todo. No. Quisieron saber más cuando profetizaban acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Escuchen esto, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Un momento. ¿Cómo es? Los profetas escribían y decían, el Mesías va a sufrir y va a morir y va a gobernar para siempre. Pónganse un momento en el lugar del profeta. ¿Sí? ¿Están ahí? El Espíritu Santo los inspira y tienen que escribir. Va a morir, lo van a traspasar y va a gobernar para siempre. ¿Y qué hacían los profetas? ¿Cómo va a ser esto? Se preguntaban dónde y cómo y cuándo iba a ser esto. ¿Cómo puede ser que va a morir y va a gobernar para siempre? ¿Cómo es que lo van a matar, pero a su vez va a reinar hasta lo último de la tierra? ¿Cómo puede ser? Y a veces esa pregunta nos hacemos nosotros. ¿Cómo es que Él es todopoderoso y yo estoy enfermo? ¿Cómo es que Él me ama, pero yo tengo este problema? ¿Cómo puede ser que, y vemos una montaña y vemos otra montaña, y nos preguntamos, ¿cómo puede ser? ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay cosas que no vemos. Iglesia, vamos a caminar por situaciones en las que no vamos a tener las respuestas. Vas a atravesar por cosas en tu vida, quizás las estás atravesando ahora, donde Dios no te va a dar una respuesta, donde simplemente vas a tener que creer. Y yo quiero bendecirte en esta mañana, para que no seas como ese pueblo de Israel que porque no entendía por qué le dio la espalda a Dios y se ofendió, sino que seas como Isaías, que seas como Ezequiel, que seas como Jeremías, que seas como Daniel, que aun cuando hay cosas que no ves y no entendés, seguís orando, seguís adorando, seguís obedeciendo y seguís diciendo, para mí el buen pastor es Él. Amén. No te ofendas porque no entendés lo que Dios está haciendo, porque esa es la definición de Dios y de ser humano. Él lo sabe todo y nosotros no lo sabemos todo. Quiero que te pongas de pie, por favor. Sabían los profetas que iban a estar estas dos venidas de Cristo, del Mesías, separadas por un gran tiempo. No lo sabían.
Porque la era de la iglesia, dice el apóstol Pablo, que la era de la iglesia, el tiempo que estamos viviendo nosotros, para los antiguos, para los hebreos antes de Cristo, era un misterio. Ellos no sabían que iba a haber un momento donde Cristo iba a venir y Cristo iba a volver, y entre esa primera venida y la segunda venida, Dios iba a desarrollar un misterio llamado iglesia. Y eso nos enseña también que cuando Dios no nos está respondiendo como nosotros esperamos, a veces está haciendo algo para después bendecir a otra persona. Somos tan egoístas, somos tan egocéntricos, que todo lo que consideramos como bueno o malo tiene que ver con bueno o malo para mí. Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y no ayudan a bien personal, ayudan a bien del propósito de Dios. Amén. Quiero que pienses por un momento. ¿En alguna cosa estás ofendido con Dios? Puede ser algo nuevo, puede ser algo vigente, puede ser algo viejo. Puede ser que estés ofendido con Dios porque todavía ese ser querido no se ha salvado, o por aquella pérdida, por aquel accidente, por esa muerte, por esa escasez, por la esterilidad, por no formar una familia, porque alguien te lastimó y estás ofendido con Dios. Y hay en tu corazón una pregunta, en tu alma una pregunta: ¿por qué no lo impidió? ¿Por qué no hizo algo? ¿Por qué permitió esto? ¿Estás ofendido con Dios? Este pueblo se había ofendido con Dios porque Dios no le estaba dando lo que ellos esperaban. ¿Saben qué? Todo lo que Dios ha prometido darte, te lo va a dar. Pero a veces hay un camino que recorrer. Zacarías habla de la venida de nuestro Rey y tenemos que confiar que aunque estemos pasando por el valle y pasando por ese lugar de incomodidad y de interrogantes, un día el Rey va a volver, y cuando el Rey vuelva, todo el dolor, toda la tristeza, toda la soledad, todo lo que te pase va a ser resuelto. Cuando Él vuelva, todo va a ser resuelto. Pero mientras tanto, hay un enemigo que quiere que te ofendas. Y yo te quiero pedir hoy de parte de Dios, si estás ofendido con Dios, quizás venís a la iglesia y servís, haces cosas, pero en tu corazón estás ofendido con Dios, porque no hizo lo que esperabas aquella vez. Yo te quiero pedir que hoy digas: Señor, perdón. Porque ofendernos con Dios es uno de los pecados más sutiles, pero más destructivos que podemos cometer. No te ofendas con tu buen pastor. No te ofendas con tu Rey. No te ofendas con Dios. Y si podés, ahí donde estás, cerrar tus ojos, solo para no distraerte. Y si querés, eso no es obligación. Pero yo quiero que pienses y que busques en tu corazón. Hay cosas que Dios no hizo y por esas cosas estás ofendido con Él. Hay respuestas que no llegan y entonces en el fondo de tu corazón estás enojado o enojada con Él. Quizás no lo decís con estas palabras, pero la Biblia lo llama un tropiezo. Ofenderte con Él porque no hace lo que esperabas es un tropiezo. Y va a generar dolor y va a generar que en tu corazón Dios valga cada vez menos. Y se van a dar situaciones en la vida que van a llevarte a darle la espalda a Dios y quedar caminando como una oveja descarriada, sin protección, sin cuidado. Pero aún si has estado caminando así, y si has estado caminando así por años, hoy el Señor te dice: quiero que vuelvas. Porque Él siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre está dispuesto a recibirnos. Y si has estado ofendido con Él, esta es una mañana para pedirle perdón al Señor, porque Él no hace nada malo, Él no se equivoca, Él siempre nos ama. Pero hay una realidad: nosotros no sabemos todas las cosas. Nos ofendemos simplemente por eso, porque nosotros no vemos todas las cosas. Señor, te queremos agradecer en esta mañana.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos y gracias por enseñarnos, Señor. Gracias. Gracias. Señor, hoy, si no estábamos confiando en vos, hoy queremos volver a confiar en vos. Si nuestra fe se había debilitado porque estábamos ofendidos, queremos volver a confiar en vos, Señor. Queremos caminar como aquellos profetas que no veían todo, no entendían todo lo que estaba pasando, pero a pesar de todo, seguían amándote, seguían sirviéndote, seguían confiando de que vos tenés planes de bien y que vos sos el Rey que va a volver. Quiero hablarles a las personas que hoy saben y reconocen que han estado ofendidas con Dios. Y quiero animarte a que le pidas perdón al Señor y que de ahora en adelante puedas empezar a caminar con fe. De que aun cuando no ves, aun cuando no entendés lo que Él hace, no te vas a ofender con Él. Que no vas a tropezar. Señor, toca el corazón de la iglesia en esta mañana. Quebra nuestro orgullo, Señor. Quebra nuestro orgullo de pensar que nosotros sabíamos todo, que nosotros sabíamos lo que tenías que hacer. Quebra nuestro orgullo, nuestra soberbia de cuestionar por qué hiciste o no hiciste tal o cual cosa. Quebra nuestro orgullo, Señor. Hoy nos arrepentimos. Porque ¿cómo le puede decir la vasija al alfarero, ¿por qué me haces de esta forma? ¿No tiene autoridad el alfarero para darle a la vasija la forma que él quiera? Sí la tiene. Y vos y yo somos vasijas en manos de un alfarero que sabe lo que quiere hacer con nosotros, que tiene un plan. Y hay parte de ese plan que no entendemos, y hay cosas de ese plan que no conocemos. Dios no nos ha mostrado todo, pero podemos confiar nuestra vida en la mano de este alfarero, en las manos de este buen pastor, y dejar que Él nos moldee, y dejar que Él saque cosas y ponga cosas, quite personas y ponga personas, porque Él sabe lo que hace. Si hay algo que puedo animarte, y quiero animarte en esta mañana, que puedas levantar tu voz y hacer una oración sincera, genuina, no repitiendo lo que yo te digo, pero una oración sincera, genuina, diciendo: Señor, vos sabes lo que estás haciendo. Señor, vos sabes qué es lo mejor. Confío en tu plan. Vamos, hermano, quiero que abras tus labios, quiero que se lo digas al Señor. Yo sé que tenés un buen plan. Mi alma me ha estado diciendo que no hiciste lo que debías hacer. Mi corazón me ha estado diciendo que llegaste tarde. Mi corazón me ha estado diciendo que no fuiste fiel. Mi corazón te ha estado acusando por lo que hiciste o no hiciste. Pero hoy yo quiero decirle a mi alma: mi Dios sabe lo que hace. Y Él tiene un buen futuro y una esperanza para mí. Señor, ministra a la iglesia en esta mañana. Todos los hijos e hijas ofendidos, enojados por eso que no hiciste o que no les diste. Hoy quiero pedirte que sea cambiado, Señor, por vos. Y que esta casa esté lleno de hijos e hijas que dicen: mi Dios sabe lo que hace. El mundo entero está en sus manos. Y yo no estoy en manos de nada ni de nadie más que de este Dios. Y te creo, Señor. Y confío, Señor. ¿Qué mejor acto de adoración a Dios que atravesar por esos valles y esas noches y dificultades de la vida diciendo: Señor, aunque no entiendo por qué no estás haciendo algo allá afuera,
yo creo que estás haciendo algo en mi corazón. Aunque no estás cambiando las cosas allá afuera como yo quisiera, yo confío que estás cambiando cosas acá adentro. Perdón, Señor. Perdón por el tiempo perdido, enfocando en por qué no hacías esto o aquello afuera, en la circunstancia, en el problema, en lugar de darte gracias porque estabas moldeando mi corazón, enseñándome a confiar, quitando el orgullo de mí, quitando la soberbia de mí, mostrándome tu amor, tu cuidado. Señor, quiero que de ahora en adelante, cuando no te vea trabajando afuera, tu Espíritu Santo me recuerde que quieres hacer algo aún mayor en mi corazón. Gracias por no saltearte lo importante, Señor. Gracias por no darme victorias sin tener yo un carácter. Gracias por no darme bendiciones sin tener un corazón preparado. Gracias porque ahora puedo empezar a entender, y le hablo a algunos esta mañana, podés empezar a entender que ciertos problemas y ciertas dificultades que tuviste que atravesar era porque Dios conoce tu corazón mejor que vos mismo. Y dice la Escritura que la prosperidad es la ruina del necio. Cuando nuestro corazón no está apuntado a Dios y nos va bien, estamos en el peor escenario que alguien puede estar. Porque creemos que no lo necesitamos. Porque pensamos que podemos seguir viviendo a nuestra manera. Pero a veces, esa misma gracia que te pareció que no estaba, ese mismo amor que cuestionaste, es el amor que te cuidaba para que no te fueras demasiado lejos. Era la vara de tu pastor que te cuidaba para que no te perdieras. Y sé que en medio nuestro puede haber hoy personas que dicen: gracias, Señor, porque en aquel momento no me gustó lo que viví. En aquel momento no entendí por qué me hacías pasar por estas cosas. Pero hoy te doy gracias, porque a través de eso transformaste mi corazón. Y hoy soy una persona más paciente. Hoy soy una persona con más fe. Hoy soy una persona amable. Hoy mi corazón ha sido cambiado. No me gustó estar en el horno, no me gustó estar en el fuego. No me gustó pasar por las aguas. Pero una cosa sé, que cuando pasé por el fuego, la llama no ardió en mí. Y cuando pasé por las aguas, no me inundaron. Porque vos estabas conmigo, vos estabas haciendo algo en mi corazón. Señor, cuánta soberbia, cuánta arrogancia. La vasija cuestionando al alfarero. Perdón. Puedes decir: Señor, hace conmigo lo que quieras. Hace conmigo lo que quieras. Vos sabes lo que mi corazón necesita. Vos sabés qué es lo que necesito antes que esa bendición. Vos sabés qué es lo que necesito antes de esa victoria. Vos sabés qué es lo que necesito antes de que esa puerta se abra. No quiero bendiciones sin carácter. No quiero victorias si no están arraigadas en el amor por vos. No lo quiero, Señor. No me des nada que mi corazón no esté preparado para recibir. No me lo des. Porque te amo más que nada, Señor. Bendecí a la iglesia, Señor, esta mañana. Bendecinos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Hoy levantamos una oración de gratitud porque tenemos a un Dios bueno. Tenemos a un Dios bueno. Gracias por tu bondad. Gracias por tu cuidado. Ahora quiero animarte que empieces a pensar en esa bondad de Dios y empieces a abrir tus labios y decir: gracias. Porque aunque no lo entendía, me estabas haciendo bien. Gracias. Porque aunque quería otra cosa, me estabas dando lo que era mejor para mí. Gracias.
Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu soberanía. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo tu camino es perfecto. Toda tu obra es buena, Señor. Y queremos llegar al final de nuestro recorrido. Quizás sin entender todas las cosas. Quizás sin ver todo con claridad. Pero una cosa queremos, Señor, es serte fieles hasta el último día de nuestra vida. Porque nuestro llamado no es a saberlo todo, nuestro llamado es a amarte. Te amamos, Señor. Y no queremos ofendernos con vos. ¿Cómo ofendernos con la persona que nos ama más que nadie? ¿Cómo ofendernos con ese Padre bueno que, aunque no lo entendemos, siempre está velando por nosotros? Den gracias a Dios en toda circunstancia, porque esa es su voluntad para ustedes, los que pertenecen a Jesucristo. Den gracias a Dios en toda circunstancia, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué habríamos de dar gracias en todo? Porque siempre Dios te está tratando bien. Siempre Dios te está cuidando, siempre te está pastoreando. Él ha prometido: no voy a permitir que atravieses por algo más fuerte de lo que puedas soportar. No lo vas a atravesar. Hay una promesa de Dios, no lo va a permitir. No hay otro Dios como nuestro Dios. Pero hoy es una mañana para que muchas ovejas ofendidas, descarriadas, independientes, vuelvan al redil, vuelvan al camino correcto, vuelvan a ser pastoreadas por el gran pastor de las ovejas. Te amamos, Jesucristo, y te damos gracias, porque hoy, junto con todos los santos, podemos comprender un poquito más de cuál sea la altura y la profundidad y la anchura de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.